Aloha chicos, vamos a comenzar nuestra primera unidad, el medio físico de España. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Por una parte el espacio geográfico español, luego el relieve peninsular, el relieve de las Islas Baleares y el relieve de las Islas Canarias. Bien, dentro del primer epígrafe encontramos dos apartados, la composición del territorio y la diversidad geográfica. Dentro de la composición del territorio tenemos que comentar que España es un estado europeo de tamaño medio. Aquí a la derecha podemos encontrar la extensión de cada territorio. Es interesante que veamos la proporción entre un territorio y otro. España es un estado europeo de tamaño medio. Está situado en la zona templada del hemisferio norte. Comprende un territorio peninsular, lo que conocemos como península ibérica, que está compartido con Portugal y con Andorra. Y también comprende dos archipiélagos, las Islas Baleares y las Islas Canarias. La España peninsular presenta una posición entre dos continentes, Europa y África, y también entre dos masas de agua, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Este hecho lo ha convertido en un lugar de encrucijada natural entre diferentes medios físicos y también de encrucijada geopolítica, porque siempre ha estado entre distintos pueblos de Europa, África, el Mediterráneo y el Atlántico. Por otra parte, el archipiélago balear se localiza en el mar Mediterráneo, a unos 300 kilómetros de la costa de la Comunidad Valenciana, y también comprende islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, y luego más de 150 islotes. Por otro lado tenemos el archipiélago canario, que se sitúa en el Océano Atlántico a unos 100 kilómetros más o menos de las costas del noroeste de África. Comprende 7 islas principales. Todos las conocemos: La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, y luego tiene sus islas menores. Y por último tenemos a Ceuta y Melilla, que están en la costa del norte de África, Ceuta en la península de Yebala y Melilla entre los cabos de Tres Forcas y Agua. En cuanto a la diversidad geográfica, debemos comentar que la diversidad natural procede de la gran variedad geomorfológica que tiene, también de su variedad climática, vegetal, edáfica, y todo ello le hace recrear diferentes paisajes naturales. Esta variedad supone un reparto desigual de los recursos naturales y por tanto también de las actividades económicas y de los asentamientos. Por eso, según las zonas, se predominará los usos del suelo agrario o los usos del suelo industrial o terciario. Y también se verá el poblamiento rural o urbano, generando así una pluralidad de paisajes humanos. En el epígrafe 2 vamos a trabajar el relieve peninsular. Y dentro de este epígrafe vamos a encontrar 3 apartados. Por una parte, el relieve terrestre, unas nociones generales sobre el relieve terrestre, luego los rasgos del relieve peninsular y las grandes unidades del relieve peninsular. En cuanto al relieve terrestre, sabemos que el relieve es el conjunto de formas que presenta la superficie terrestre. Y este se organiza en grandes conjuntos o lo que llamamos unidades morfoestructurales, que son el resultado de la combinación de la estructura geológica y del modelado. La estructura geológica es la disposición del relieve. ¿Cómo lo comprendemos? Pues depende de la naturaleza de las rocas, lo que llamaríamos la litología, y también va a depender de las fuerzas internas de la Tierra, lo que llamamos orogénesis, que es el levantamiento de montañas, los seísmos, los volcanes, etc. Pues todo esto levantan, hunden, fracturan, pliegan, desplazan bloques de la corteza terrestre. Eso sería lo que es la estructura. Y luego el modelado es la acción sobre la estructura del relieve por los agentes externos, que lo vemos aquí. Elementos atmosféricos, aguas y seres vivos que erosionan el relieve, transportan materiales y los sedimentan. En el epígrafe Los rasgos del relieve peninsular, la configuración del relieve se caracteriza por 3 rasgos. Por una parte, la forma maciza de la península, que viene dada por su gran anchura de oeste a este. Estamos hablando de unos 1094 kilómetros. Y también por sus costas rectilíneas, porque casi no tienen accidentes,
sus costas. Esto lo que hace es limitar la penetración de la influencia del mar hacia el interior. Luego, por otra parte, encontramos una elevada altitud media. Estamos hablando de unos 660 metros aproximadamente. Y esto se debe a la existencia de altas cordilleras, que las veremos, y a que el interior peninsular lo ocupa una elevada meseta, que está situada entre los 600 y los 800 metros de altitud. Y por último, tendríamos la disposición periférica del relieve montañoso, en torno a la meseta, que frena lo que es la influencia del mar y causa fuertes contrastes entre el litoral y el interior peninsular. Vamos a trabajar el tercer apartado del segundo epígrafe, que ya entraríamos en detalle para ver el relieve peninsular, que son las grandes unidades. La península ibérica ya sabemos que cuenta con relieves muy dispares, como hemos visto, tanto por su origen geológico y composición litológica, como también por su forma. Vamos a poder diferenciar dos grandes conjuntos, lo que es la meseta central por una parte, que es toda esta zona, y las unidades exteriores, depresiones y cordilleras alpinas, ¿vale? Todo lo que vemos en el exterior. Por tanto, vamos a ir viendo las unidades del relieve de forma radial. Vemos primeramente la parte central, que es la meseta, con sus características, y luego vamos a ir viendo cada vez un poco más hacia afuera, de forma radial. Estas son todas las unidades que vamos a trabajar. Bien, comenzaríamos con la meseta central. La meseta central forma una unidad muy extensa y se extiende desde la cordillera Cantábrica hasta Sierra Morena y desde el macizo Galaico hasta el sistema ibérico. Se trata de una unidad morfoestructural de elevada altitud media. Estamos hablando de unos 660 metros sobre el nivel del mar. En ella alternamos extensas llanuras, como podemos ver en el superfil topográfico, con zonas montañosas. Aunque aquí en el mapa no se aprecia por el color, sí lo podemos ver en el perfil topográfico. Aquí en el medio podemos ver lo que es el sistema central, que lo podemos ver aquí también en el mapa. Bueno, pues este sistema central divide a la meseta en dos submesetas, la submeseta norte y la sur. Pues ambas mesetas vemos que también son superficies planas de elevada altitud y por eso también se pueden llamar altiplanos. La submeseta norte ocupa lo que es el interior de la mitad norte peninsular, es evidente. ¿Y con qué limita? Pues con el noroeste del macizo Galaico, también al norte con la cordillera Cantábrica y al este con el sistema ibérico. Y por supuesto por la parte sur con el sistema central, que es lo que la divide de la otra submeseta. Su altitud media es de 750 metros y está recorrido por la depresión del Duero. Lo podemos ver aquí. ¿Qué formas de relieve presenta esta submeseta norte? Bueno, pues simples llanuras, pero que tienen dos niveles. En los niveles superiores serían los páramos. Lo vemos aquí en este perfil y lo podemos observar en un ejemplo que he puesto aquí del páramo de Masa. Y en la parte inferior serían las campiñas. Esto se da por las diferentes resistencias de los materiales a la erosión. Y también en ocasiones en las campiñas aparecen cerros testigos u oteros, que lo podemos ver aquí en esta imagen. Por otro lado tendríamos la submeseta sur. Se extiende por la mitad meridional del interior peninsular. Limita al norte con el sistema central, es evidente, al este con el sistema ibérico, al sur con Sierra Morena y al oeste con la penillanura extremeña. Su altitud media es un poco menor que su hermana submeseta norte. En este caso son unos 650 metros aproximadamente. También está dividida, en este caso, por los montes de Toledo, que hacen de límite de vertiente para las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana. En esta submeseta sur destaca la llanura de la Mancha, que lo podemos ver aquí, y la penillanura extremeña. Como observamos, son extensas llanuras. Una vez visto las dos submesetas, pasaríamos a ver las cordilleras interiores de la meseta central. En este caso sería el sistema central y los montes de Toledo. Como hemos dicho antes, el sistema central divide a la meseta en dos submesetas. Es un macizo antiguo. Aquí podemos ver
su perfil topográfico y también podemos ver los conjuntos que destacan en este sistema, como la Sierra de Gredos, la Sierra de Guadarrama, y por otra parte tendríamos los Montes de Toledo, que como hemos dicho dividen la submeseta sur. En estos montes se da el relieve apalachense, que es el resultado de la erosión de un antiguo plegado, y podemos ver cómo se alternan las depresiones labradas en materiales brandos y también luego esas crestas ante materiales más resistentes y que no han sido tan erosionados. Tenemos aquí una imagen de los Montes de Toledo, aérea, y aquí podemos verla un poco más de cerca. Bien, entraríamos a observar los bordes de la meseta central, todo lo que ocupa los bordes de esta meseta. Por una parte tendríamos el macizo galaico-leonés, luego la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena al sur. El macizo galaico-leonés es un conjunto de montañas redondeadas y de poca altura. Podemos ver aquí su perfil topográfico. Luego tendríamos la cordillera cantábrica, que en este caso la cordillera tiene como 3 sectores. Al oeste lo que sería el macizo asturiano, donde se encuentran los picos de Europa, y es donde se encuentran las mayores alturas de la cordillera. Luego tendríamos en la zona centro la montaña cantábrica, que sigue manteniendo bastante altura, y a la derecha tendríamos los Montes Vascos, que es la transición entre la montaña cantábrica y los Pirineos. Podemos observar aquí también el perfil topográfico que nos indica qué tipo de altura tiene cada zona. Por otra parte, nos encontraríamos con el sistema ibérico, que es una cordillera intermedia. En este caso encontraríamos 2 sectores. Al norte encontraríamos las zonas de mayor altura de la cordillera y no nos podemos olvidar de este pico, el pico Urbión, que cuenta 2.228 metros de altura. Y luego al sureste, el sistema ibérico se bifurca en 2 ramas. Y por último tendríamos la Sierra Morena. No es propiamente una cordillera, sino es un brusco escalón que podemos observar aquí en esta imagen, que separa a la meseta del Valle del Guadalquivir. Podemos observar aquí un perfil en el que vemos esas diferencias de altura. Una vez vistos los bordes de la meseta, vamos a ver las depresiones exteriores de la meseta. Tendríamos la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. La depresión del Ebro es paralela a los Pirineos, se encuentra cerrada por los Pirineos, por el sistema ibérico, lo tenemos por aquí, y por la cordillera costero-catalana. Por otra parte tendríamos la depresión del Guadalquivir, que es paralela a las cordilleras béticas y se dispone entre las cordilleras béticas, la Sierra Morena y el Océano Atlántico. Esta depresión al principio estuvo abierta al mar, pero tras colmarse de sedimentos en la desembocadura, se convirtió en una marisma pantanosa, lo que lo podemos ver en esta imagen. Bien, hemos visto la meseta peninsular, la meseta central, hemos visto los elementos que la componen, hemos visto los bordes de la meseta, las depresiones exteriores y nos quedaría ver las cordilleras exteriores de la meseta. Como vemos en la imagen tendríamos los Pirineos, los Montes Vascos, la cordillera costero-catalana y las cordilleras béticas. Empezaríamos con los Pirineos y vemos que los Pirineos muestran una estructura bastante compleja. De entrada tenemos el eje axial o Pirineo axial, que está en el centro. Es la zona donde el relieve es más abrupto y donde se encuentran las mayores altitudes. Luego tenemos los prepirineos, que son el francés y el aragonés, y ahí encontramos un relieve más suave y con menos altura. Y por último tendríamos la depresión media, que es una larga y estrecha depresión que separa las sierras interiores y exteriores. Los Pirineos tienen como prolongación los Montes Vascos por un lado y la cordillera costero-catalana por otro. Los Montes Vascos es un conjunto montañoso de forma suave y una altitud moderada. Y por otra parte, la cordillera costero-catalana está dividida en 2 sectores.
la cordillera litoral, que es la que está paralela a la costa, y la cordillera prelitoral, que es el interior, que es lo que veríamos en Montserrat, por ejemplo. Por último tendríamos las cordilleras béticas. Este sistema bético se encuentra dividido en dos estructuras, la cordillera subbética y la cordillera penibética. Ambas están separadas por una depresión, la depresión intrabética. Como vemos, la cordillera penibética bordea la costa y su relieve encierra cimas bastante elevadas. Podemos encontrar los picos de Mulhacén y de Veleta. Y luego la cordillera subbética, que se localiza en el interior. Y por último la depresión intrabética, que está entre las dos cordilleras y se encuentra fragmentada por varias depresiones. Lo que sería Hoyas de Ronda, Antequera, Guadix, Baza. Este sería el ejemplo de Ronda. En el tercer epígrafe nos encontramos con el relieve de las Islas Baleares. Sabemos que el archipiélago balear está formado por 3 islas mayores, que son Mallorca, Menorca e Ibiza, y por 2 islas menores, Formentera y Cabrera, y luego tiene numerosos islotes. Casi todas estas islas enlazan con los sistemas béticos, como si fuera una prolongación, y solo Menorca es la que va a estar relacionada con la cordillera costero-catalana. Y como último epígrafe tendríamos el relieve de las Islas Canarias. Sabemos que el archipiélago canario está compuesto por 7 islas, La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, y luego por otras islas de tamaño menor. Todas tienen un origen volcánico, y sabemos que en Tenerife se halla el pico más alto de España con el Teide. Sus formas de relieve predominantemente son los conos volcánicos, por eso El Hierro se conoce como la isla de los 1000 volcanes. También las islas presentan barrancos de gran profundidad y las calderas, como la caldera de Taburiente o las cañadas del Teide. De esta forma terminaríamos esta unidad. Como puedes observar, es una unidad muy sencilla, donde tenemos que tener un conocimiento general sobre el relieve del territorio español, pero donde tenemos que hacer hincapié en saber localizar cada elemento de este relieve. No olvides tomar apuntes y apuntar todas las dudas que tengas, que las resolveremos en el aula. Hasta pronto.